Muy buenas noches, estimados amigos. Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo espacio Diálogos al Café a nombre del grupo Marcos Escudero, en el que vamos a hablar sobre el tema que por supuesto ha sido el centro de atención durante toda la semana esta y durante las semanas anteriores también, las elecciones realizadas el domingo pasado en nuestro país, que como todos sabemos han traído un conjunto de sorpresas y también han reafirmado certezas que teníamos antes del domingo. La noche de hoy vamos a tener un formato ligeramente distinto al formato que tradicionalmente empleamos porque vamos a tener un número más grande de participantes, esperando que esta sesión sirva para hacer un análisis entre todos de las elecciones del domingo y de sus resultados y de sus proyecciones hacia adelante. Tenemos 5 preguntas que habíamos pensado inicialmente para motivar la charla. Una relacionada a la segunda vuelta y las consecuencias que tendrá, que podría tener sobre la democracia y sobre mejorar las condiciones de ejercicio democrático en Bolivia. Otra segunda pensando en los resultados, si es que marcan el inicio de un nuevo ciclo histórico, cuáles son las lecciones que dejan las elecciones y los desafíos más importantes que se abren a partir de ahora. ¿Cómo se evalúa el desempeño del Tribunal Electoral y cómo podría mejorarse en general el sistema electoral? Estas son las preguntas con las que hemos invitado a nuestros 4 expositores del día de hoy, que por supuesto no esperamos que las respondan todas en los 5 o 6 minutos iniciales en los cuales les pedimos que hagan una intervención para poder después hacer un intercambio y un diálogo como se acostumbra con todos los participantes y que la sesión sirva como una sesión de análisis colectivo. Muy buenas noches, ¿cómo están todos y todas? A ver, entonces, siguiendo nuestra modalidad y habiendo escuchado también la participación de uno de los miembros del equipo de Marcos Escudero, algunas puntualizaciones, cedemos la palabra para que todos y cada uno de nuestra masiva audiencia para una noche como esta pueda hacer algunas consultas o algunas apreciaciones respecto a las preguntas que motivan este encuentro de Marcos Escudero. Entonces yo les sugeriría a ustedes que vayan poniendo, vamos a poner la pantalla y agradeceré que sean breves, ya sean preguntas o algún comentario o alguna preocupación que les planteen. El otro elemento que quisiera adicionar es que va a ser Daniel el que de alguna manera va a hacer también algunas señales en su pantalla para decirle que ya basta, va, para parar un poco el entusiasmo de los comentarios. Entonces, yo espero a ustedes que vayan poniendo la manito de petición. Ahí está, Waltico, pero Waltico ha sido comentarista, o sea que veremos si alguien de la sala que es participante pueda intervenir, hacer alguna consulta y aprovechen este espacio, no sean tímidos. ¿Alguien rompe el hielo? Erika, hay unas preguntas en el chat que A las ver, podemos leer después. Ah, y Vivian está levantando su manito. ahí está Vivi. Vivian Sí, Schwartz. hola, buenas noches, ¿cómo están, colegas? Estoy un poquito resfriada, pero ¿me escuchan bien? Sí, Yo quisiera agradecerles en primer lugar y dejarles tres molestias que tengo. En realidad, cosas, no tengo respuestas, pero que me están molestando. Una es, en primer lugar, que ahorita la crisis económica y el voto por la crisis económica es, ojalá, previsiblemente, una cosa temporal. Yo dudo ahorita que nos estemos realineando políticamente por cuestiones económicas, cuando tenemos cosas sociales y de clase no resueltas en el país. Y me pregunto cómo será luego tener
solamente un voto económico, o principalmente económico, que no está tomando en cuenta mi segundo punto. Mi segundo punto es, em, he estado trabajando últimamente en estos temas de autoritarismo y creo que las dos propuestas, los dos candidatos que están yendo a la segunda vuelta tienen plataformas bastante conservadoras en términos sociales, culturales. Lo hemos oído al Tuto decir ya no más propiedad colectiva. Estamos oyendo en el PDC, la inclusión de Dios y del Señor y de la Biblia en el destino político del país, que a mí me parece personalmente, porque prefiero una sociedad más liberal y no conservadora, me parece una señal preocupante, que además no creo que va acorde con lo que el conservadurismo que está asentado en la sociedad civil. Y tercero, esto es solamente una curiosidad porque hay que ser un poco pesimista siempre para no sorprenderse. Fíjense que en un país donde nadie confía en la policía, 19% de la población confía en la policía, según los últimos datos de la POP, ha ganado el policía, porque la gente no ha votado, la gente ha votado por el policía que tendrá un discurso anticorrupción, pero ha votado por una persona que tiene formación en una institución en la que nadie confía. Entonces, a mí estas cosas me preocupan para nuestro futuro. Gracias, Vivi. Ahora sí vamos a darle la palabra a Alfonso Pica Lema y ahí está Pica para hacer su consulta o hacer su participación. Gracias, buenas noches a todos. No, consulta puntual, porque cuando entramos a ser nosotros los que analizamos, ¿qué sentido tienen los panelistas? Y voy a aprovechar que no lo veo a tiempo a Gustavo para preguntarle qué opina, más allá de los resultados, que al final son la mejor encuesta. Podemos interpretar de dónde vinieron y por qué vinieron los votos, pero la encuesta y los números son los que nos ha dado el 17 de agosto. Pero la noticia de hoy de una posible liberación de tres actores, tres presos políticos como Luis Fernando Camacho, Yanine Áñez y Marco Pumari, que puede generar en este contexto de casi 55 días para la segunda vuelta. Gracias. El administrador me muteó. Bueno, muy interesante. Gracias, Natalia, por regirte al tiempo y creo que hay que subrayar el tema religioso que tú has puesto en la mesa porque ese mensaje religioso que además, cómo que se combina con el Estado laico, que fue una de las conquistas más liberales que se había tenido en la Constitución del 2009, ¿no? Y todavía creo que no terminamos de entenderlo. Yo creo que voy a leer unas preguntas que están en el chat y voy a dar para dos o tres personas más una ronda de preguntas para que ya cedamos la palabra a nuestros invitados. Aquí hay una pregunta que puede responder cualquiera de nuestros participantes. Cuando se habla del masismo y su resistencia, dice, ¿de qué se habla? ¿Hay masismo político, ideológico o hablamos de un evismo y lealtades sentimentales o identitarias? Esa es una primera pregunta que la lanza Roberto Lacerna. La otra pregunta de Rodrigo Badrán es, tomando en cuenta que es la primera vez. Erika, ¿Sí? quería que la repitas la pregunta de Roberto, por favor. Ya, la Es que repito. no la entendí porque hay una interferencia. Ah, ya, Está perfecto. en el chat, Gustavo, la puedes ver en el chat En el chat, completa. Ah, está en el está en el chat. chat escrita, ya, Sí. ya, adelante, Sí. adelante, van a disculpar. Mientras tanto, sigo leyendo la Ok. segunda. Tomando en cuenta que es la primera vez que vamos a pasar a segunda vuelta y tomando en cuenta que la primera vez, que en la primera se vota por el que no, por el que uno quiere, en la segunda se vota en contra del que uno no quiere. ¿Qué tan viable es qué tan viable es, ven que la llave que abrió la puerta, a ver, estoy tratando de, es larga la pregunta, ya, abrió la puerta
La llave que abrió la puerta en la primera vuelta va a ser la misma en la segunda Va a vuelta. ser en la segunda vuelta, exacto. Y la otra, es tan necesaria una segunda vuelta que abre la posibilidad de un gobierno de débil gobernabilidad. Y hay otra pregunta, perdón, ahí, si la población tan educada en cuestiones políticas entiende las diferencias entre izquierda, derecha y centro y hace un voto informado y racional, jejeje, por favor, ni los mismos analistas entienden las cosas que están analizando. Se burlan de los candidatos, hacen show, se ríen de las propuestas económicas de los más jailones y alaban a los más mentirosos. ¿Por qué Bolivia está como está? Diría, aquí las iniciales de quien pregunta es EM, no está el nombre completo. Y dice que ¿por qué Bolivia está como está? Diría que no hay pensamiento crítico en la sociedad civil y tampoco en la comunidad intelectual. Yo me quedo ahí y paso las preguntas ya a las personas. No veo ninguna que esté levantando la mano. ¿Hay alguien que levanta la mano? Porque hay harta gente y tengo que estar viendo toda la pantalla. A ver, no hay nadie con la mano. Bueno, cerramos la primera ronda y ya registraron las preguntas. Empezaremos por Walter, que fue el primero en participar, y después por Luciano. Gracias. Antes de nada, quisiera coincidir con Daniel. La identidad étnica no ha sido decisiva en esta ronda. Han habido sectores sociales y económicos que se dividen, y era claro hace años, en tres grupos de votantes, ¿no? Los antimasistas rápidos, que más o menos es clase media alta, que le preocupa la economía, pero también hay un dejo de venganza en algunos de ellos, ¿no? Por haber sido desplazados por el populismo. Un segundo grupo opuesto a este es la clase campesina, que en este caso ha sentido que el poder se le iba de las manos y que quería defenderse, y también un dejo, digamos, de algo, no sé, venganza contra la clase alta, ¿no? Y la más interesante clase pivotal, la clase media emergente, de los que ya no quieren ser masistas y que buscan su lugar y su aceptación. Y estos son los que han definido el resultado de la elección. A estos es a los que Rodrigo y Lara les ha llegado profundamente. También respecto a lo que anotó Daniel, no solamente Daniel que se dividió el populismo, lo cual es muy obvio, y no nos olvidemos lo obvio que fue el que la oposición también se dividió. En gran medida, esta es mi estimación, por la gran virtud de Tuto, que es un político maximalista en su competitividad. No puede perder. Entonces no hay nada que él no use para no perder, y dividió a la oposición. No cumplió con sus compromisos de el que está mejor en las encuestas, etcétera. Así que se dividió tanto el populismo como la oposición, y si Samuel hubiera sido el candidato contra Rodrigo, yo creo que más responsable sería votar por Samuel, porque tiene el mejor programa, tiene a Lupo, etcétera, etcétera, ¿no? Y les comparto rápidamente un par de testimonios anecdóticos de lo que ha pasado con Lara. El chofer y la cocinera de mi hermano en La Paz le han dicho que Lara ha estado en todos los pueblitos del altiplano que rodean al lago, y que además ha visitado todos los sectores del Alto, donde estas dos personas tienen familia. Y aquí una enfermera de mi suegra que vive en Sacaba nos dijo que llegó el día de la elección una consigna al grupo familiar que estaba junto para votar, y la consigna, que no nos dice de dónde llegó, decía: hay que votar por Lara. Eso nomás por el momento, Erika. Luciana, ahora sí tienes la palabra. Se ha hablado de Gracias. autoritarismo, varias Sí, cosas. hay un montón de cosas, así yo soy bien acelerada, voy a tratar de responder todo porque todas son súper provocadoras. La primera es que la verdad es que yo tengo mucha distancia a calificar al PDC como de centro, ¿no? Yo en eso coincido completamente con Vivian.
Y de hecho eso es lo que ha sido, ¿no? Que la mayoría dice, bueno, es un centro que está entre este y entre el otro, ¿no? Para mí, lo que le decía, la figura del outsider no es un adjetivo, sino que es una categoría en sí misma que nos está diciendo que se posiciona por encima y te cambia las coordenadas del juego político, ¿no? O sea, para mí es equivocado considerarlo de centro, ¿no? Incluso si uno entra con más detalle, ya han abundado en sus elementos conservadores y sobre todo la vía populista también, ¿no? Entonces ahí yo pongo una pregunta, ¿vale? O sea, ¿es correcto clasificar a Paz y de centro? Es una tercera vía, eso a mí me queda completamente claro, pero no es necesariamente de centro, ¿no? Esa es una primera cosa que quisiera decir. La segunda cuestión, yo ahí matizaría un poquito, Daniel, tal vez la idea de que no cuenta lo étnico, más bien al contrario, ¿no? A mí me da la impresión, y ustedes que conocen además muy bien el debate teórico, que estamos transitando de una suerte de lo nacional popular al neopopulismo, yo diría, ¿no? Que es un neopopulismo al estilo de Condepa, al estilo de Max Fernández, en una vía tal vez más conservadora, ¿no? Entonces yo lo pongo ahí porque me da la impresión que en el fondo, más allá si el PDC persista, si este candidato persiste, etcétera, parece que estaríamos asistiendo a la irrupción de un sujeto político, ¿no? Un sujeto político que tiene que representa estas clases populares, indígenas, ascendentes, ¿no? Que ya no se reconocen en la categoría indígena, originario y campesino, pero tampoco en lo otro. Entonces, a mí me da la impresión que el gran límite, por ejemplo, de las candidaturas de Tuto y Samuel no es solo que no les interpelan como sujetos con etnicidad y con clase, sino que ellos están buscando una suerte de autogobierno, ¿no? O sea, más allá, o sea, no van a aceptar ya ceder sus cuotas de poder, ¿no? De hecho, uno se pregunta por qué, otra vez volviendo, ¿por qué fue Lara y no fue Andrónico, digamos, ¿no? Y a mí me da la impresión que la descomposición del MAS y particularmente la decisión de Evo Morales de no participar, abre un tercer espacio para que alguien capitalice el voto popular, ¿no? Y los sectores populares, estos emergentes, no estaban dispuestos a ceder espacios de poder, porque hay una ambición de poder construida, ¿no? Por un lado, ¿no? Después yo diría que otro elemento que también les alinea es evidentemente más bien esta identificación también étnica y de clase, solo que no es indígena, no sabemos, ¿no? Que indígena urbano, allí el censo nos dará más indicios de cómo categorizar, que ahí también hay un desafío. Otro elemento clave, me da la impresión, es también esta diferencia entre un capitalismo elitista y un capitalismo popular, ¿no? Parecería chistoso, pero si uno la piensa, por un lado está Tuto y Samuel, que planteaban una suerte de capitalismo elitista de la mano del FMI, del Banco Mundial, conducido por élites blancoides, y viene aquí Rodrigo Paz con otro tipo de interpelación. ¿A quién le habla, digamos, uno diría, y qué tipo de modelo te está planteando? Te está planteando en efecto una tercera vía, le está hablando al cuentapropista, al emprendedor, a la economía informal, y ahí hay una racionalidad económica también, que no es la misma de las otras élites. ¿Cuáles? Por ejemplo, Rodrigo Paz ha prometido reducción de impuestos, de aranceles, quitar la aduana, cosas que le convienen, por ejemplo, gremialistas, transportistas, yo qué sé, ¿no? Es decir, estoy queriendo decir en el fondo, hay un sujeto político distinto que está queriendo expresarse, quién sabe, por eso, como les decía, diría, en una vía neopopulista, ¿no? Neopopulista, conservadora, creo que eso es clave, ¿no? Lo otro que quiero decir es que también este cambio de las coordenadas políticas nos deja un escenario muy distinto en la segunda vuelta. A mí me da la impresión que los jugadores van a tener que redefinir sus estrategias precisamente porque el juego ha cambiado, el tablero ha cambiado, ¿no? La coordenada un poco es esta de abajo arriba, ¿no? Y ahí me da la impresión, por ejemplo, que Tuto, de hecho yo creo que ya resignado a apelar a los sectores populares, está más bien orientado a disputar el votante a Samuel, es decir, a su voto antimacista duro para que no se vaya con el capitán Lara. Y ahí uno incluso pensaría, por ejemplo, ¿qué hará Evo Morales? ¿No? ¿Qué hará Evo? ¿Y por qué digo esto? ¿No será que, por ejemplo, Paz, que le ha comido los votos a Andrónico, tal vez empiece a comerle los votos al propio Evo? ¿No? O sea, porque les estoy queriendo decir, en el fondo, por primera vez hay un sujeto o una fuerza política de derecha que es capaz de interpelar a lo popular, ¿no? ¿No? O sea, está cambiando la lógica del juego, eso estoy queriendo decir. Y cierro con esta idea más. Me da la impresión que eso también nos lleva a un escenario de gobernabilidad completamente distinto, ¿no? Obviamente todos coincidimos que estamos pasando de un sistema de partido predominante a un sistema de pluralismo, ¿no? Ahí había un debate si iba a ser polarizado o moderado. Parece de momento que va a ser moderado, pero yo, o sea, eso ya estaba segura, pero ahora lo pongo así en comillas porque esta vía populista de Paz Lara nos deja ahí una pregunta, ¿no? Yo añadiría a eso que la diferencia, por ejemplo, con el ciclo de la democracia pactada es que ahora no tenemos para nada partidos que hagan pactos. Ese es el punto. De hecho, me da la impresión que eso puede convertirse verdaderamente en un caos porque puedes terminar viendo
alianzas entre grupitos, entre personas, ¿no? Una dispersión completa, ¿no? Donde ni siquiera las fuerzas políticas van a poder funcionar de manera cohesionada, ¿no? Eso es un escenario complejo de gobernabilidad. Y el último elemento que pongo para ver esto de la gobernabilidad, claro, a veces se da mucho por hecho que va a haber una movilización después de las políticas de ajuste, ¿no? No dudo eso, me queda claro que va a haber conflictividad, pero me parece que de manera más dispersa y fragmentada precisamente por esta descomposición del sujeto popular. Y sobre todo porque estamos en un proceso ya no de ascenso de masa, sino de desmovilización social, y además que nos muestra que el levismo ya no puede trascender, es tan radical como parapetado, ¿no? Entonces no va a poder producirse esa articulación en términos de movilización entre lo urbano y lo rural, ¿no? Entonces, estoy diciendo, hay cositas nuevas que a veces las damos por hechas, pero creo que hay que darle una vuelta más. Ahí me quedo. Gracias, Erika. Muchas gracias, Luciana. Has sacado un tema que es importante, la fragilidad, la debilidad y la fragmentación interna de los partidos políticos, del sistema partidista, que son simplemente siglas. Pues, yo me voy a referir al final sobre esto y yo quisiera que le paso la palabra a Gustavo Pedraza y después a Natalia, que ha escuchado las preguntas. Tengo una pregunta más que me parece importante, que la lanza Luis Quiroga y está en el chat, dice, existen cientos de actas con causales de nulidad, todas aprobadas por el organismo electoral plurinacional. ¿Cómo enfrentamos en la segunda vuelta con un sistema que no funciona? Esa es una pregunta. Y bueno, aquí después Roberto Lacena problematiza, pero en la segunda ronda voy a colocar esa pregunta. Adelante, Eh, Gustavo. para conocer la metodología, ¿cuál respondo yo ahora? ¿Todas las que están escritas? No, las que tú quieras, las que te parezcan más relevantes. Ok, Eh, libre, libre, ya. Me hizo una pregunta Pica Lema. Bueno, lo que has preguntado, Pica, es el efecto inmediato de la derrota del totalitarismo el domingo. O sea, el efecto inmediato del resultado, bueno, es el cambio en la correlación de fuerza y sin duda alguna el movimiento de todos estos dispositivos que se encontraban bajo el control absoluto del MAS. La acción judicial a partir del lunes es distinta, o sea, y va a ser distinta desde el próximo lunes también. La audiencia que le han fijado a Camacho y a la otra gente que está bajo arresto, bajo presidio, yo no tengo dudas, le van a dar libertad. Desde el punto de vista, o sea, del puro derecho, ellos no deberían estar con detención preventiva más allá de 180 días, ¿no? Y algunos están con 4 años y otros casi con 3 años. Por lo tanto, lo que corresponde en derecho es inmediatamente declarar la libertad plena para que el proceso continúe. O sea, no quiere decir que el proceso se va a anular. Entonces, el impacto del domingo es eso. Y seguramente que ahí hay la intención política de quienes están como actores en el sistema judicial, particularmente el Ministerio Público, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, de hacer lo que hicieron en el 2020. Es decir, ante el cambio de correlación de fuerza, ponerse al servicio de quien gestiona el poder. Y eso lo hicieron en el 2020 con absoluta claridad y seguramente lo van a intentar hacer ahora, aunque el resultado no tengo dudas, va a ser distinto o debería ser distinto. Esa es mi referencia respecto a lo que preguntaba Pica. Y respecto al masismo o el evismo, he visto una pregunta de Roberto. Bueno, se ha comprobado en la pelea interna que Evo los ha derrotado a Andrónico y los ha derrotado a Arce Catacora. Es decir, el masismo como tal, ¿no? La columna vertebral del masismo era Evo Morales en la estructura orgánica, es Evo Morales. ¿Hay residuos en Arce Catacora? Sí los hay, pero por su permanencia en el Estado. ¿Hay residuos en la parte del electorado de Andrónico? Sí, también los hay, pero son mucho menores, ¿no? Yo creo que Arce, Andrónico se sintió derrotado desde el momento en que Evo Morales no lo apoyó. En el proceso de confrontación con Arce Catacora desde el 2022, yo creo que en términos formales, desde el Estado,
lo derrotó Arce a Evo, pero en términos de, diríamos, de legitimidad al interior del masismo, yo creo que lo derrotó Evo Morales. No tengo dudas de que quien va a conducir la existencia o la latencia de este masismo en el futuro es Evo Morales. No va a ser ni Andrónico ni Arce Catacora, porque ha puesto a prueba su capacidad para mantenerse vivo y en el campo de la política. Esa es la respuesta a esta otra pregunta. Yo percibo que el tema de las actas, bueno, hemos visto 35.000 y algo actas y ni una se ha anulado y ni una se ha observado. A mí me parece impecable si así fue el proceso. O sea, fíjense ustedes, acción del Tribunal Supremo Electoral, al tercer día de finalizado se conocen los resultados finales y bueno, no hay un solo acta anulada u observada, al menos en la formalidad del proceso que ha habido, del conteo. Yo lo destaco, no conozco actas así físicamente que puedan ser sujetos o objeto de observación, pero eh, este tema lo dejo ahí. Y para cerrar, respecto a la segunda vuelta, yo creo que la batalla de la segunda vuelta va a polarizar a la oposición. Empezó la polarización, digamos, el germen de la polarización el domingo a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, Ujú. esto se ha acentuado en estos días y no tengo la menor duda. Yo estuve en un evento ahora, más de 300 empresarios acá en Santa Cruz, de todo el país, y efectivamente se notaba en la audiencia esa polarización, pues, ¿no? Yo creo que ¿a quién va a beneficiar esa polarización? Sin ninguna duda a Rodrigo Paz, sin ninguna duda. No tiene ningún asidero en la lógica del poder que esa matriz a la que yo le llamé Madre del Cordero, que dispara esta victoria de Rodrigo y Lara, o sea, ¿por qué tendría que cambiar esa matriz? Si esa matriz es la que ha gatillado esa victoria. Es decir, yo creo que tendría que acentuarse más bien. Estoy queriendo decir que no tengo ninguna duda hasta el momento de que quien va a ganar la segunda vuelta es Rodrigo Paz. O sea, no hay un factor que desvíe esa tendencia que Rodrigo Paz agarró a principios o a mediados de julio. No hay ninguna. El factor Lara lo que hace más bien es urticaria, es provocar el malestar del electorado, digamos, del contrario. Pero en esta batalla lo que va a pasar es que Lara y Rodrigo van a ganar los votos del masismo, que no tiene ahora un referente orgánico, ¿no? Y si hacemos la matemática simple, yo creo que ahí con mucha facilidad puede tener la victoria en la segunda vuelta, ¿no? Y creo que no quiero hablar en política, digamos, no hay que hacerlo, pero la gran probabilidad es esa. No hay nada absoluto, pero yo no veo ningún factor en el campo político que le permita a Tuto ganar en segunda vuelta. Yo no veo ninguno, ¿no? Así que estoy pensando ya en que lo que tiene que hacer este señor, ¿no? Es más bien mostrar ya cómo va a gobernar, pues, ¿no? Tiene 72 miembros eh, en la Asamblea Legislativa, ¿no? Y ahí hay una obligación, o sea, la obligación es el pacto con Tuto. Con el único que hace 2/3 es con él. O sea, los 126 hacen entre Tuto y Rodrigo. Y no hay posibilidad de 2/3 con nadie más. Habría si hace alianza con Samuel y con el masismo, ¿no? Pero el requisito para el próximo gobierno de la oposición en este caso es una alianza entre el PDC y Libre, ¿no? Para que sumen los 126. Hay la interrogante sobre la bancada de Rodrigo y Lara. ¿Responde orgánicamente la bancada de Rodrigo, de los 72 a Rodrigo y Lara? Yo lo dejo como interrogante. Yo no conozco solo conozco al hijo de un amigo acá en Santa Cruz, que es diputado. Y de ahí no conozco a nadie más.
¿no? Entonces, yo creo que ahí está también la gran duda, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que están en la bancada del Partido Demócrata Cristiano? ¿Responderán a una línea de comando, de control? ¿Hay partido que pueda gestionar esta bancada? Yo creo que no hay partido y yo no tengo la seguridad de que los 72 miembros, bueno, generalmente se aglutina la gente en torno al eje del poder. O sea, considero que así va a ser en una primera parte, pero ¿aguantará este proceso ya futuro de la gestión del poder esa bancada cohesionada? O sea, es otra duda también que me asalta. Ahí me quedo. Interesante pregunta, Gustavo. Creo que varios nos estamos haciendo esa pregunta. Natalia, te toca responder a esta primera ronda de preguntas y después tengo varias interesantes, tanto en el chat como hay Sí. gente que levanta la mano. He estado anotando un poco las preguntas y también las participaciones de los otros panelistas. Y bueno, em, Chandran ha investigado el tipo de voto en sociedades con alta diversidad cultural. ¿Qué he encontrado? Que cuando hay sistemas de partidos que no funcionan, cuando hay un sistema de partido muy débil, cuando hay instituciones muy débiles, tiende a surgir este voto identitario. Y hay que entender que este voto identitario puede ser de tipo étnico, puede ser de tipo cultural, puede ser de tipo religioso, puede ser de tipo de clase. O sea, lo que engloba el voto identitario es múltiple, ¿no? Puedes identificarte de varias maneras. Entonces, creo que eso es un poco lo que pasa en nuestro país, ¿no? Uno de los tipos de, mm, de votos que existen, ¿no? Que, que jala desde lo religioso, que jala desde la clase, y se hablaba mucho de esta clase media emergente también, creo que hay mucho de eso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que sí van a subir los niveles de polarización. Sin embargo, observábamos en una investigación el discurso de Jorge Tuto Quiroga. Y en un principio de la campaña, porque no nos olvidemos que la campaña de Tuto y Samuel ha empezado desde noviembre, ¿no? Entonces, en un principio, la campaña que tenían y el discurso que tenía específicamente Tuto era altamente polarizado, ¿no? Altamente antimacista. Y conforme ha ido acercándose los comicios, hemos visto una clara reducción de este discurso polarizador, ¿no? Tanto así que cuando ha ganado la segunda vuelta, Jorge Tuto Quiroga se ha regido a un discurso ya escrito, ¿no? Se ha regido a no sentir estas emociones de haber llegado a segundo lugar con justamente este miedo, ¿no? De que salga este otro discurso que podría espantar a los otros votantes, ¿no? A los otros votantes que no les termina de convencer Paz, pero también tienen sus críticas o sus observaciones a lo que es antimacista, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Sin embargo, cuando nosotros veíamos los debates presidenciales, el último debate presidencial organizado por el órgano electoral, los que iban a Andrónico le hablaba a un nicho, ¿no? Le hablaba específicamente a ese voto que ya lo tenía conquistado. Lo mismo le pasaba a Samuel, lo mismo le pasaba a Tuto. Entonces, claro, si bien la posición y la propuesta de Rodrigo Paz y Lara no son de centro, es más un liberalismo social, y lo de Tuto me parece que es más un liberalismo conservador, si bien es una propuesta que está más ligada a la derecha por lo que nos ofrecen, sí han logrado conectar con ese otro centro, ¿no? Porque han podido salir justamente en los debates presidenciales de esos discursos de nicho, ¿no? Creo que también eso ha sido fundamental. Y el último debate presidencial que se llevó a cabo por el órgano electoral, donde no asistieron ni Andrónico, ni Samuel, ni Tuto, ¿no? Y el resto ha tenido una posibilidad de poder presentar sus propuestas, ¿no? Eso por otro lado. Entonces, bueno, sí, creo que la pregunta que nos hacemos todos es, ¿el próximo gobierno va a tener gobernabilidad, no? Están las instituciones formales, las instituciones no formales, quizás en la Asamblea Legislativa, en esta institución formal,
puedan quizás hacerse ciertos pactos. Sin embargo, queda la duda en estas otras instituciones no formales, estas instituciones de facto, que están presididas, por ejemplo, por el llamado el Estado Mayor del Pueblo, por ejemplo, que está a la cabeza Evo Morales, que parece ser un estilo de republiqueta porque tiene un órgano ejecutivo, tiene una fuerza armada, paramilitar, ¿no? Entonces, habrá que ver si estas otras fuerzas, estas otras instituciones de facto van a permitir esa gobernabilidad, ¿no? Y habrá que ver también esta capacidad de convencimiento que tenga el próximo presidente, el próximo binomio, de poder sobrellevar unas decisiones económicas completamente impopulares, porque lo que se viene es completamente impopular, ¿no? En algún momento pienso que, no sé si el escenario del 82 con un Hernán Siles Suazo que se le dispara la hiperinflación y tiene que volver a llamar a elecciones el 85 sin terminar de completar su gestión, no sé si eso es lo que nos depara, cómo. No sabemos, ¿no? Realmente solamente quedan dudas frente a las medidas impopulares, la levantada de subvención a los hidrocarburos y el impacto que eso va a significar en todas las familias de los y las bolivianos y hay que ver cómo van a responder a esto, ¿no? Entonces sí, también sigo con esa duda de la gobernabilidad. Gracias, Natalia. Yo voy a volver a poner el tema de la gobernabilidad, no solamente en el plano de la institucionalidad, o sea, de la aritmética simple de un parlamento que tiene una torre de Babel, yo diría, en términos de lo que son los partidos. Ni Tuto ni Rodrigo tienen partidos prestados. Los partidos oficiales son Pivote, son el FRI y por demócratas, y por el otro lado está el PDC, que ahí se entiende un poco por qué hay un rasgo conservador en su discurso, deben ser hasta condicionamientos que existen. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la segunda ronda de las preguntas y me gustaría a ver, voy a leer una pregunta que está en el chat que acaban de presentar y después Luis Quiroga vuelve a hacer una pregunta porque la hizo primero con el Cecilia Solís. Pregunta, ¿cómo se explica que todos los actores sobresalientes y que hasta ahora han sido representativos del MAS, de quienes se ha puesto en duda en este proceso y desde que hace varios años su cariz democrático, pese a sus irreconciliables diferencias expresadas en la división interna del masismo, han coincidido en la transparencia del proceso electoral y en el reconocimiento inmediato del triunfo de Rodrigo Paz y Lara? ¿Se han vuelto de ultrademócratas en 24 horas? Pregunta. Entonces, y por el otro lado, Roberto Lacerda, y creo esta pregunta le va a gustar a Luciana. Dice, ¿el masismo es populista y caudillista? ¿Por qué diferenciarlo como lo nacional popular? Paz y Lara se disputan su misma base y de la misma manera. Solo se han quitado el barniz marxista y venezolanista. Allí me quedo y bueno, pasamos a Luis Quiroga para que haga su pregunta. Ahora, adelante, Luis. Ana Solares estaba también solicitando la palabra. Adelante, Ana. No aparece Luis. Sí, es que estoy convocando a Ana Solares que abra su micrófono para participar, o de lo contrario que pase Luis Quiroga. No le funciona el micrófono a Luis y tampoco a Ana, entonces volvamos a los panelistas. Ya, entonces pasaremos a los panelistas, quizás a modo de cierre. Yo tengo una respuesta, Luis, sobre el tema de las actas. Cuando uno se encuentra en procesos de observación internacional, se da cuenta de que muchas veces las actas y las hojas de trabajo tienen muchas fallas. Y a veces, cuando no hay nadie legítimo que pueda hacer una impugnación oficial, no se, las actas terminan limpias y por preclusión automáticamente se aceptan. A veces el jurado encuentra dudas si vale la pena que por uno o dos votos que están medio extraños se anule el acta o porque falta una firma.
Y yo recuerdo perfectamente que muchas veces dicen el principio mayor es el respetar la voluntad popular del conjunto de gente que está en esa mesa, independientemente de las fallas de forma que podrían proceder a una anulación si hubiese, evidentemente, una impugnación escrita, ¿no? Oficial. O sea que eso es lo que puedo decirte y ojalá hubiera control electoral en todas las mesas, pero esto y entrenamiento para hacer impugnaciones hubiese en este tipo de situaciones. Luis, adelante, ahora sí creo que tienes micrófono. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Perfecto, gracias. Aprecio mucho los comentarios, Erika, y también los de los panelistas. Quisiera me den la oportunidad de compartir un par de imágenes para poder explicar un poco la duda que tengo. Como ciudadano de a pie, simplemente he estado observando actas en el portal de la OEP. Encuentro varios causales de nulidad en cientos de actas y no entiendo cómo es que todas están aprobadas. ¿Es posible que comparta rápidamente? Por favor, el anfitrión, ¿puedes, Roberto, Tiene mostrar? abierta la posibilidad que lo hagas. Adelante, Luis. Gracias. Con suerte ven mi pantalla. Ahora sí. Recién, ahora sí. Perfecto. Este es un acta, la mesa donde he votado, y rápidamente, como les mencionaba, la fotografía es la fotografía oficial del OEP y es la fotografía que Por favor, este apaguen sus micrófonos. ¿Me escuchan mejor? Sí, adelante. Ok. Si se fijan en una acta que está correcta, normalmente se indica el número de registrados en la mesa, 240. Este número indica el número de papeletas que han sido utilizadas, en otras palabras, están dentro de la urna. Y el último número es el número de papeletas que no ha sido utilizado. Obviamente el número de papeletas en urna más el número de papeletas no utilizadas debe sumar el número de papeletas totales en mesa. A la mano izquierda ven el sistema de cómputo. Y aquí pueden observar que efectivamente votos emitidos, tanto para presidente como uninominales, debe coincidir el número de boletas en ánfora. ¿Hasta ahí estamos bien? Si observan ahora una primera acta, y nuevamente, esto es la foto oficial de una acta aprobada. Aquí observen lo que tenemos. Existen 240 papeletas o registrados en mesa. Se han utilizado 194 y 46 papeletas no se han empleado. Aquí viene lo curioso. El sistema de cómputo indica que se han contabilizado 240 votos, no 194. ¿Sí? En un segundo ejemplo, de manera similar, vemos que en esta mesa se han emitido 210 papeletas. Sin embargo, se han contabilizado 240 votos por presidente. Y aquí pueden ver incluso un problema más serio en el que el número de votos emitidos. Entonces, con suerte se ha llegado a entender la pregunta. Y mi pregunta es justamente esta. Antes de entrar en algún tipo de discusión de fraude, mi pregunta es más básica. Estas actas
son incorrectas. Hay cientos de ellas y todas han sido aprobadas por el organismo electoral con un sistema que claramente no está funcionando, que tampoco sabe sumar aparentemente. ¿Cómo enfrentamos una segunda vuelta? Gracias. Gracias, Luis, por tu inquietud y por esta demostración. Creo que podría ser motivo de una discusión ya más especializada con quienes están vinculados al tema, salvo que quieran algunos de los presentes tomar la palabra y responder estas inquietudes. También hay que tomar en cuenta la pregunta de Cecilia Solís, que también plantea sobre esta transferencia curiosa de los votos del MAS a favor de Rodrigo Paz y de Lara. Y por el otro lado, Roberto Lacerna me pide también tener una intervención en este momento. Adelante, Roberto, por favor. No, no he pedido la palabra, pues mis preguntas en el chat, no hay problemas. Perfecto. Entonces, ¿hay alguien más? Existe la pregunta de Cecilia Solís. Adelante. Empezaremos con esta vez a la inversa, con Natalia. Natalia, ¿estás presente? Creo que no está. Luciana. Estoy aquí, No, estoy aquí. adelante, Natalia. Sí, justo, bueno, me llama mucho la atención lo que comenta Luis Quiroga. Justo estaba volviendo a verificar el informe de esta iniciativa de Cuidemos el Voto, donde habían delegados de Libre, habían delegados de Unidad, del PDC, y el informe que brinda Cuidemos el Voto es que los resultados que ellos han obtenido con las actas que tienen escrutadas ellos de Cuidemos el Voto son consistentes con lo que nos ha mostrado el órgano electoral. Entonces, me quedo muy impresionada, gracias a Luis por mostrarnos esta información. Sin embargo, hay también estos otros informes. Asimismo, la misión de observación electoral de la Unión Europea ha emitido también un informe sobre los resultados y que también avalan, digamos, cierta consistencia. Más bien, las observaciones que hay son de otro tipo, tienen que ver con la financiación de campañas electorales, tiene que ver con el uso, por ejemplo, del aparato municipal y del aparato central de gobierno de parte de Luis Arce, de Manfred Reyes Villa y de Johnny Fernández para el uso de sus campañas, ¿no? El uso de dinero público. Habla sobre que, por ejemplo, el 90% de la campaña electoral llevada a cabo ha sido acaparada por solo 3 candidatos: Manfred, Samuel y Tuto, frente a los demás. Entonces, me llama mucho la atención que Luis nos muestre esto, porque sí, yo esperaría que más bien Cuidemos el Voto haga una llamada de atención al órgano electoral. Sin embargo, no lo hicieron y creo que grandes mayorías nomás han aceptado el resultado, pero creo que habría que revisar eso. Nada más tendría para comentar sobre esto último. Adelante, Gustavo. Gracias. A ver, hay una pregunta respecto al cambio del electorado del MAS, que ahora vota por Rodrigo, dice, ¿no? Cecilia. Sí. Lo que yo entiendo es que ella está cuestionando por qué este electorado que votaba por el MAS ahora cambia y vota por Rodrigo, ¿no? Si se supone que esta gente no creía en la democracia, algo así, ¿no? Se han vuelto ultrademócratas en 24 horas, dice, ¿no? Yo creo que los electorados, pues, no tienen, te puedo decir, etiqueta definitiva. No responden de una manera estática a un partido o a un candidato. Los electorados yo creo que se mueven, ¿no? Se desplazan en función a sus intereses, porque el voto es básicamente la expresión del interés individual del ciudadano en función a lo que un candidato representa, en este caso Rodrigo, versus lo que representaba a Castillo o Andrónico. A mí me parece que hay que entender que ese desplazamiento que yo citaba hace rato, o sea, ese triunfo de Rodrigo y Lara en 226 municipios, de los cuales 220 tiene presencia el MAS, es simplemente no es que el masismo lo ha hecho o lo va a hacer presidente a Rodrigo, es más bien el cambio de quienes votaban antes por el MAS, ahora han optado
por cambiar su voto en favor de otro candidato. Es decir, yo creo que ahí hay una necesaria percepción de cómo funciona la democracia y cómo el ciudadano elige. El Alto, por ejemplo, yo hice un estudio hace algunos años, es una sociedad que ha cambiado más que cualquiera en torno a las preferencias electorales, de un extremo a otro, ¿no? Banzer un tiempo, el MNR otro tiempo, Condepa otro tiempo, el MIR otro tiempo. Entonces, es un electorado que cambia, pero de un extremo a otro. No es el caso del electorado cruceño, por ejemplo, que es más moderado, o sea, moderado lineal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que caracteriza al voto popular en Bolivia. Me parece que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, los últimos 40 años, si vemos los desplazamientos del 85 nomás hasta ahora, ¿no? Y hay otra pregunta de Roberto, dice, el MAS es populista, ¿por qué Nacional Popular? Yo creo que esta definición de lo nacional popular suele ser a veces muy abstracta, ¿no? Y no lo entendemos de repente de una manera. Es más, a mí tampoco me gusta usarla, pero lo nacional popular en realidad se refiere al sector popular urbano rural de Bolivia, es decir, a la gente que funciona, bueno, perdón, a los sectores sociales que no están en la clase media o que están emergiendo hacia la clase media y los sectores con ingresos o que viven en situación de pobreza. Se agrega el aspecto étnico, que es un rasgo, diríamos, que tiene en la sociedad boliviana. Pero esa gente que votaba por Condepa en el Alto, sus hijos o sus nietos han votado por el MAS, esa misma gente votó antes por el MNR o por la ADN y ahora ha votado por Rodrigo. De los 47 municipios, aquí otro dato que yo pude ver anoche, donde ganó Tuto, la mitad están gobernados por el MAS. O sea, no es solo Rodrigo el que le ha convencido a todo el electorado del MAS, sino también es Samuel, es Tuto. Entonces, este fenómeno se ha dado de una manera contundente, mayoritaria en el voto para Rodrigo, no tanto como en el caso de Samuel y Tuto. Me parece que este electorado de los sectores populares se mueve en función a los contextos, pero particularmente a los intereses de cada uno de los ciudadanos. Ya. Gracias, Luciana. Adelante. El tema de lo nacional popular, quisiera que podrías profundizar y especialmente esto de la migración de los votos que planteó Cecilia Solís. Sí, sí. Yo quisiera decir tres cositas, o tres ideas, ¿no? La primera cuestión es, bueno, uno se pregunta bajo qué lógica han votado los bolivianos en general, ¿no? Yo diría que han votado bajo una lógica de voto económico y voto identitario. Y ahí yo tengo un problema con los que piensan que el voto identitario es exclusivo de los sectores populares, porque si uno piensa, todos han votado identitario, ¿no? O sea, ¿cuál es el votante de Tuto y a qué tipo de liderazgo se elige, ¿no? Y lo mismo pensaríamos con el capitán Lara, y lo mismo con Evo Morales y su NUL, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo, el voto identitario es una cuestión transversal para ese votante electoral boliviano, ¿no? Añadiría además que es un poco equivocado oponer el voto identitario a la ausencia de partidos. De hecho, el gran Roca, ustedes recordarán, en los partidos nos dice precisamente que los partidos se crean en función a los clivajes identitarios, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un gran debate y que es equivocado plantear esa dicotomía, el primer elemento, ¿no? Lo segundo es me parece una excelente pregunta sobre lo nacional popular y el neopopulismo, y de hecho hay debates maravillosos y hermosos que nos van a ayudar a entender lo que nos pasa también. Lo nacional popular es una categoría que tiene un arraigo más histórico-estructural, ¿no? Y plantea la relación de los sectores populares con el Estado a través de la democratización social, ¿no? En esta articulación que Zabaleta hace entre Weber y Gramsci, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el neopopulismo? El neopopulismo tiene, para empezar, una locación más laxa, que está en el orden de la articulación política. En ese sentido, es, en efecto, como dice Roberto, lo mismo que el populismo, ¿no? En tanto, lógica de articulación política, que es distinta a lógica de articulación socioestatal, que es lo nacional popular, ¿no? Pero aquí, ¿por qué dije yo, estaremos pasando de lo nacional popular al neopopulismo? Ustedes recordarán esa categoría de neopopulismo que surgió a la luz aquí en Bolivia de Condepa,
pero también de Fujimori, de Menem, de no sé qué, ¿no? O sea, están ubicando el contexto. Y ahí hay unos lindos debates, estoy pensando con Carlos Vilas, pero entre otros así teóricos, desde los neoliberales hasta marxistas, que nos dicen que el neopopulismo tiene algunas diferencias importantes, ¿no? La primera es que se trata de liderazgos más situacionales, es decir, no esos grandes liderazgos carismáticos de lo nacional popular o del populismo de izquierda, si quieren, sino unos liderazgos más situacionales vinculados al contexto. A mí eso me suena un poco a Lara, por ejemplo, ¿no? También otro rasgo del neopopulismo es que combinan cambio y continuidad, ¿no? Es decir, a ver, piensen un poquito en lo que hizo Menem, piensen en lo que hizo Fujimori, ¿no? Que es una cosa, incluso Fernando Mayorga, que es el que elabora este concepto del neopopulismo en Bolivia, lo aplica, que se mueven entre el orden y lo antisistema, que es distinto a esa ruptura más abrupta que tuvimos, por ejemplo, en la crisis de los 90, ¿no? Después, también, o sea, el modelo neoliberal, por ejemplo, viene de la mano del neopopulismo y no así del populismo de izquierda, que también se asociaría a lo nacional popular, ¿se dan cuenta? Por eso yo insistía, tal vez el neopopulismo nos está diciendo una lógica de articulación política con una impronta capitalismo popular, con liderazgos más situacionales, ¿no? Y en efecto yo coincido que si es en términos de interpelación, la interpelación es la misma, la diferencia es que si quieren el populismo del MAS como articulación política era un populismo de izquierda, este es un populismo de derecha, conservador, etcétera, ¿no? Yo creo que hay ahí, ¿cierto? Pero tal vez por ahí va un poco la cosa, ¿no? Tal vez está agarrando al sujeto que ha dejado el MAS para terminar de incorporarlo al sistema, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? A mí me abre un mundo de preguntas pensar con esa categoría de neopopulismo. Y el último elemento que quisiera pensar en términos de la gobernabilidad, yo creo que otro elemento que nos plantea el proceso es qué tipo de pactos se van a producir, ¿no? Porque ahí uno se pregunta, ¿habrá pactos de coaliciones de gobierno, coaliciones parlamentarias, coaliciones sobre temas puntuales, ¿no? Eso yo creo que es un gran fenómeno, porque precisamente de alguna forma ya se ha dicho, pero al final lo que tenemos es un parlamento de minorías, ¿no? Y para esas reformas que se han ido hablando, ley de hidrocarburos, de inversiones, agropecuaria, etcétera, que es un poco la agenda que tenemos, se necesita por lo menos mayoría absoluta. Y para reformas más grandes, como muchos candidatos han hablado de las reformas constitucionales, etcétera, se necesita 2/3, ¿no? La cuestión es que si hablamos de 2/3, ahí sí se necesita una articulación de 3 fuerzas. Estoy pensando Samuel Tuto y Paz. ¿Será posible eso? No sé. ¿Y saben por qué lo digo? Precisamente por este rasgo de Paz, de neopopulista, porque está cabalgando en cierto modo sobre una contradicción que fue su fortaleza, si ustedes creen, al principio, ¿no? De decir, bueno, yo sí un poco voy a hacer el ajuste, reducir el Estado, pero bueno, mantenemos la parte asistencialista del Estado, bonos aquí, bonos allá, lo sigue diciendo ahora mismo, ¿no? Pero quién sabe si estos elementos contradictorios, eclécticos que ha utilizado Paz en su discurso pueden convertirse también en su límite, ¿no? Y su trampa, ¿no? Porque precisamente yo creo que su fortaleza está en poder llevar a cabo la reforma, si se quiere, entre comillas, neoliberal, que amerita esta coyuntura histórica, pero sin afectar a los propios sectores populares que le han votado, ¿no? Entonces ahí me da la impresión que está un poco el dilema, ¿no? ¿Y cómo será que Paz se decanta con voto popular, pero con alianzas, por ejemplo, del campo de la derecha tradicional? Entonces, hay un gran problema, me parece. Bueno, ahí me quedo, Erika, gracias. Gracias, Luciana. Waltico, te toca. Y después hay dos preguntas. Simón Pachano, que siempre nos acompaña, quiere hacer una pregunta, y Cecilia Solís parece ser que quiere hacer una acotación a alguna respuesta que le han dado a su pregunta. Gracias, Adelante, Waltico. Erika. Yo voy a comentar los puntos excelentes de Luciana. En primer lugar, es clarísimo que Rodrigo es un excelente candidato y la prueba es cómo saltó al primer lugar. Pero lo que está en cuestión es si va a ser un buen gestor de la reforma que requiere la economía y todo lo que se debe hacer, que es la parte técnica y la parte política. Eso está en duda. Y eso sin duda va a depender de su capacidad de hacer acuerdos, más bien que pactos, si ustedes aceptan una diferencia. Ahora, los acuerdos giran en torno a cosas muy claritas que habría que ver si están ahí o no entre los principales candidatos, porque ya no son entre partidos, ya no hay partidos. Y los principales candidatos en la asamblea son Rodrigo, Samuel Tuto y Manfred, ¿no? Entonces son individuos. El sujeto pactante o acordante o coalicionante ya no es el partido, son
personalidades ultra conocidas. Entonces hay que ver primero si son capaces cada uno de ellos de cumplir sus compromisos y de generar confianza en que los van a cumplir. Segundo, si tienen una mínima lealtad con el sistema democrático o van a poner sus intereses personales por encima de todo. El general Banzer en un momento dado supo hacer las dos cosas apoyando al que derrotó, que fue Víctor Paz, ¿no? Y con eso Banzer después salió de su casilla de dictador y ganó una elección incluso en las minas y en el campo, ¿no? No sé si hay esa mirada amplia en todos estos cuatro sujetos. Tiene finalmente que verse si van a poder controlar sus bancadas en la Asamblea. Entonces dejo eso como una cuestión para un futuro debate. Son digamos, las variables de las que depende el éxito o el fracaso del próximo gobierno, ya sea de Rodrigo o de Tuto, aunque todo indica que Tuto va a tener mucha dificultad en captar los sectores que necesita para ganar, ¿no? Ahora, hablando de lo nacional popular y de las inquietudes de Roberto Lacerna, les voy a compartir mis prejuicios, ¿ya? Confieso que son absolutamente prejuicios. El masismo, ¿ya? Tiene dos vertientes. El MAS IPSP, que es un movimiento que tiene dirigentes y tiene una estructura y una articulación, y los votantes. Los votantes son básicamente ovejas que siguen al caudillo, ¿no? Pero el masismo, el movimiento político, para mí ha sido y será fundamentalmente reaccionario. No es en absoluto de izquierda. La izquierda es una careta, un taparrabos. Su socialismo, su comunismo es un taparrabos, igual que el indigenismo es otro taparrabos y la propia democracia es un taparrabos. Lo que son unos reaccionarios que han ido hacia un populismo autocrático basado en el caudillismo que ha representado Evo Morales, ¿no? Básicamente, Erika, yo quería hacer esos dos comentarios. Tengo mucho más que decir sobre las otras preguntas que plantearon a los panelistas, pero todavía no es el momento de presentar esas ideas. Gracias, Walter. Es verdad, ha quedado mucho para hablar y ya tinta en el tintero. Cecilia Solís y después Simón Pachano para cerrar, nuestro amigo ecuatoriano que siempre nos acompaña. Cecilia. Gracias, Erika. No, yo no estoy planteando un cuestionamiento a la escogencia de los votantes. Creo que la pregunta no se ha entendido bien. La pregunta era, ¿cómo se explica que todos los actores sobresalientes, es decir, llámese Evo Morales, Arce, Moldis, etcétera, 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 ¿no es cierto?, que son representativos del MAS hasta este momento y de quienes a lo largo de este último tiempo se ha puesto en duda su cariz democrático y pese a sus irreconciliables diferencias que hemos visto expresadas en las diferentes candidaturas del MAS, en la consigna del voto nulo, etcétera, etcétera, inmediatamente terminado el proceso electoral, todos coinciden en la transparencia del proceso y en el reconocimiento inmediato y legítimo del triunfo de Rodrigo Paz y de Lara, ¿no? Me sorprende mucho que ese reconocimiento haya sido de manera tan rápida, tan clara y tan contundente pese a estos antecedentes. Entonces, terminaba un poco irónicamente preguntando si en 24 horas se han convertido en ultrademócratas. ¿Por qué? Porque veo que hay un escenario que es planteado en la sociedad, en las redes, en la información, en la política, que habla, ¿no es cierto?, de un acuerdo cupular, digamos, de una parte de la dirigencia masista que hubiese trasladado de manera corporativa el voto que siempre ha tenido el MAS a una candidatura que sería la de Rodrigo.
ese tema, por ejemplo, ese escenario no ha sido, digamos, tratado o no ha sido tomado en cuenta, seguramente porque les parece irrelevantes, digamos, pero esa era mi pregunta, no era en relación al electorado. Gracias. Yo tengo la Simón, respuesta. no, yo creo que, Walter, pasaremos, ya va a ser, estamos sobre el tiempo y creo que es importante que en este caso nos hable Simón Chapán, Pachano, perdón, y además decirles que al final van a tener oportunidad los panelistas de hacer un cierre muy breve. Adelante, Simón. Gracias, Erika. Buenas noches. Dos temas que están íntimamente relacionados. Quisiera tocarlos muy brevemente. El uno es el de la segunda vuelta. Hay varios países en América Latina que ya tienen larga experiencia en la utilización del balotaje o segunda vuelta. Y lo que se ve en una buena mayoría de estos países es que la segunda vuelta no necesariamente da legitimidad a quienes ganan. ¿Por qué? Porque América Latina vive una crisis de partidos políticos, como la que ustedes están señalando y como la que se ha expresado precisamente en esta elección boliviana. Es decir, cuando no hay partidos políticos, la segunda vuelta se convierte en un voto en contra de, no se convierte en un voto a favor de. Acá en Ecuador hay digamos, una larga historia de un grafiti que cada vez que se hacen elecciones aparece en las paredes y que empezó, si no me equivoco, con el enfrentamiento entre Rodrigo Borja y Abdalá Bucaram, que ponían: te odio, Bucaram, por obligarme a votar por Borja, ¿no? Entonces es una forma, digamos, de votar por el mal menor, si se quiere. Y esto tiene un factor fundamental ya en términos, como decía antes, de la gobernabilidad, porque no se vota por un proyecto o por el mejor, sino por justamente esto, el mal menor. Y esto se expresa ya en el gobierno, en el problema de la gobernabilidad, que ustedes han tocado muy fuertemente y que tiene que ver con las alianzas que se puedan dar en el Congreso, en el órgano legislativo, ¿no? Yo creo que ahí también hay que considerar otra cosa, y debido a que no hay partidos, que es el segundo aspecto que estoy tocando, la ausencia de partidos hace que tampoco haya disciplina partidista en el legislativo. Y por lo tanto, el calcular los 2/3 no se debe hacer el cálculo considerando las bancadas de los partidos, sino considerando más bien este transfugio, que es lo que se ha dado en llamar, ¿no es cierto? Cambio de camiseta le llamamos acá, en estilo futbolístico, que puede darse sin que se afecten, digamos, sin que sea necesario que las cúpulas partidistas lo planteen. Pero el problema más grave en todo esto es que el gobierno que gane, que posiblemente, creo, yo estoy de acuerdo, que el que más probabilidades tiene, me imagino, en Bolivia, es el de Rodrigo Paz, va a ser un gobierno tremendamente débil. Y tiene un factor adicional de debilidad, que es su vicepresidente. Fue un factor de fuerza en la elección, como ustedes lo han señalado, pero a la vez es el factor de enorme debilidad que él va a tener en su gobierno. Él va a tener que tener un cuidado muy, muy, muy fuerte, ¿no?, en su casa, hacia adentro de su casa, porque creo que va a ser el primer peligro que él tiene que sortear no desde el primer día del gobierno, desde la primera noche de la campaña, cuando él hizo ya declaraciones diciendo que si él hubiera sido candidato, ganaban en la primera vuelta. Entonces creo que hay un problema bastante, bastante complejo. Bueno, esos elementos quería señalar. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Compartes las preocupaciones que aquí se han planteado y las haces además desde la experiencia de Ecuador. Mi co-moderador,
Daniel pide la palabra para cerrar y después cedemos la palabra a todos ustedes para que cerremos esta jornada que ha convocado a muchísima gente. Adelante, Daniel. Gracias, Erika. Muy rápido. A ver, quizás la respuesta a las inquietudes de Cecilia y de Luis es la misma, ¿no? Cecilia dice, ¿por qué el liderazgo del MAS está tan callado con los resultados electorales que no los favorecen? Y Luis nos dice, ¿por qué estamos todos tan callados con tantas actas con irregularidades? Y ahí yo creo que las irregularidades no son suficientes para nada para cuestionar un proceso que ha sido inesperadamente limpio y llevado adelante de manera prolija por el órgano electoral. Entonces, ni los partidos políticos que en este caso resulten perdidosos en las elecciones, ni los ciudadanos, por más que le busquemos tres pies al gato, podemos cuestionar un resultado que ha sido avalado por los mecanismos de control electoral nacionales y por cientos de observadores internacionales de distintas entidades que han supervisado el proceso. Entonces, primero, creo que el resultado no se cuestiona porque es incuestionable en términos de la prolijidad del proceso. Y ahí creo que hay gran mérito del Tribunal Electoral por haberlo logrado con todas las condiciones adversas en las que lo ha hecho. En segundo lugar, me parece que el MAS tampoco grita fuego en el teatro lleno, porque ninguno de las tres fracciones del MAS verdaderamente pierde. Al final, el MAS con Del Castillo logra salvar las joyas de la abuela y salva la sigla del partido para proyectarlo hacia el futuro. Andrónico se consolida como un liderazgo propio con un modesto 8%, pero ya independiente de la sombra de Evo Morales. Y Evo Morales, como ha dicho Gustavo, al final sigue siendo el rey en la izquierda boliviana. Entonces, las tres facciones del MAS ganan algo en este proceso, no les conviene cuestionarlo. Su pérdida, teniendo en cuenta la situación económica e institucional que vive el país, podría haber sido muchísimo más grande. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Pasamos ahora sí al cierre con nuestros invitados. Le pediré a Natalia que empiece con su cierre en esta jornada. Te invito, Natalia. Sí, sí, una cosa que me había olvidado mencionar es que creo que también uno de los temas que ha pesado muchísimo es este discurso. Sí, que tiene tintes de neopopulismo, pero también un discurso casi militarista, ¿no? Caudillista, como también, bueno, manteniendo nuestra tradición de caudillismo, creo que eso también ha pesado mucho. Sobre la Asamblea Legislativa, sí, que yo creo que tenemos que dejar de pensar en clave de partidos, de pensar en coaliciones de partidos, en pactos de partidos, y yo creo que más va a pesar los temas que son regionales, los temas específicos que competen a estos ajustes que tienen que llevarse a cabo, ¿no? De hecho, la Asamblea Legislativa sí se ha caracterizado por tener un voto más dentro de la Asamblea, tener un voto más regional, ¿no? Donde, por ejemplo, en la última gestión, en esta última gestión que está acabando, tanto Creemos, el masismo y CC, por ejemplo, dependiendo del tema regional, han logrado hacer pactos y en algunos casos se han alejado, ¿no? Entonces creo que sí es necesario entender que esta crisis del sistema de partidos realmente está impactando y va a seguir impactando, ¿no? Un poco también lo que nos mencionaba Simón. Y por otro lado, creo que por qué la gente está tan tranquila? ¿Por qué se han aceptado? Creo que los resultados que hemos visto ha sido uno de los resultados más pacíficos posibles, porque imagínense si hubieran ganado solamente Tuto y Samuel, todas las personas que quizás hubieran cuestionado esto, o por el otro lado,
o Tuto o Samuel y Andrónico, ¿no? Creo que también hubiese nacido un cuestionamiento. Entonces, también al haber dejado a la población casi como en offside y con una cara de sorpresa al ver esos resultados, ha sido como, bueno, esto se siente como legítimo, esto parece ser lo que Bolivia quería, ¿no? Lo que Bolivia decidió. Entonces creo que sí ha sido una de las salidas más pacíficas. Y por otro lado, creo que sí es necesario darle nomás el peso que tiene a las redes sociales, cómo se ha cambiado el hacer campaña electoral. Nos ha quedado claro que la campaña orgánica en las calles sigue siendo fundamental, pero también esta campaña orgánica dentro de las redes sociales es fundamental. Entender este nuevo cambio, esta nueva forma de hacer política, esta nueva forma de hacer campaña, esta nueva forma de conectar con los votantes es fundamental y creo que son cambios tecnológicos que tenemos que empezar a adoptarlos para el análisis, ¿no? Así como en su momento se adoptó la televisión, en su momento se adoptó la radio, es momento de empezar a adoptar a los análisis el TikTok, el Facebook, etcétera. Gracias, Natalia. Voy a poner mi manito para decirles que estamos ya sobre tiempo. Ahí, adelante, por favor, Gustavo. Gracias. Yo creo que la gente esperó con paciencia, con sacrificio el 17 de agosto, ¿sí? Una especie de disciplinas social, de disposición social para salir de la situación crítica a través del voto. Por eso todo el mundo aceptó los resultados. El masismo, tenía una previsión de derrota. En ningún momento se le pasó siquiera de que tenía posibilidades de victoria, por ninguna de las tendencias. Hay casos en que no habían delegado en muchos lugares de las elecciones. Y a mí me decían, ¿por qué ellos están tramando algo? Me decían, ¿por qué no hay delegados del MAS? Simplemente porque están derrotados, ya están en estampida. No, un derrotado previamente no va a ir. Entonces lo que ha pasado es eso, o sea, han aceptado, había previsión de derrota y disposición a aceptar, porque la disciplina de la gran mayoría de la sociedad, la disposición política de la sociedad a resolver el tema el 17 de agosto viene ya de hace mucho tiempo. Yo creo que esos dos factores son, y cierro diciendo que la gestión del poder y obviamente va a ser muy complicada. Yo creo que hay una brecha entre la dimensión del problema económico, institucional, y la capacidad mostrada o la propuesta mostrada por los candidatos. Hay una brecha que todavía no la podemos dimensionar. Eso se va a ver durante el gobierno, pero a mí me parece de alto riesgo. Y finalmente, el MAS no va a desaparecer. Yo creo que van a subsistir al menos tres facciones, más o menos parecido a lo que le pasó a la MNR con los 5 tendencias que subsistieron, ¿no? Así que el masismo lo tendremos a través de Evo Morales, Arce Catacora o Andrónico Rodríguez, pero con obviamente ya fracciones que es muy difícil que se reconcilien en el futuro. Muchas gracias. Ahora sí, Hualtico. Gracias, Erika. Rápidamente a Luis Quiroga. Junta la prueba empírica. ¿Cuál es el porcentaje de actas con los errores que tú has indicado y si esos errores son decisivos? Si 60% de las actas son así, pues te escucharemos. Si 6% son así, pues te hemos escuchado en esa misma medida, querido Luis. Segundo, a Cecilia, la respuesta es muy clara. Se acepta la democracia por parte de los ideólogos del masismo, digo, saben quiénes son, ¿no? Como táctica, eso viene desde Lenin, Stalin, etcétera, están aceptando esto momentáneamente y preparándose para la siguiente batalla, que es de la manera más antidemocrática tumbar al próximo gobierno y tratar de habilitar nuevamente a Evo, ¿no? Así que, Cecilia, yo creo que esto es de labios para afuera, una aceptación táctica de parte de Hugo Moldis, que sabe muy bien lo que hace. Ahora me voy a animar rápidamente a contestar la otra pregunta de la que nos hicieron, si estamos ante un nuevo ciclo histórico. Yo creo que hay mucho que no cambia o que cambia muy lentamente. Nuestra cultura sigue siendo básicamente
antidemocrática, ¿no? Prefiere la autocracia. Y lo que ha cambiado de golpe y nos da mucha esperanza es la caída electoral del populismo y su presumible salida del gobierno. No hay que leer ese evento absolutamente cambiante, ¿no es cierto?, del escenario coyuntural en un cambio estructural y de fondo. Sigue habiendo las ovejas que buscan un caudillo. Y ahora, ¿qué es lo que se viene? Se viene una etapa claramente que va a ser de transición y no sabemos si la transición va a ser hacia adelante o hacia atrás. Termino diciendo que la democracia y la ciudadanía no son nunca en ningún lugar productos acabados. Son proyectos en marcha y son correlativos. O sea, la democracia, un cierto tipo de democracia determina un cierto tipo de ciudadano y viceversa. El proyecto de asumir una ciudadanía plenamente democrática está en marcha. Salir de la oveja al sujeto autónomo, responsable y tolerante es un proceso larguísimo, pero estamos dando algunos pasos hacia adelante. Pero puede ser que esta transición no sea hacia adelante, sino sea hacia atrás. Gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias, Waltico. Interesantes tus provocaciones. Luciana, cerraremos el evento. Gracias, yo igual hay un par de cositas. Yo creo que estas elecciones en general son unas elecciones de transición y por lo tanto una yuxtaposición de tiempos históricos, ¿no? Donde hay mucho de lo viejo hasta de lo muy, muy viejo y de lo nuevo, ¿no? Particularmente yo creo que ahora mismo se están jugando dos tipos de coordenadas políticas, ¿no? La candidatura de Tuto sigue jugando en la lógica más anti-más y lo que Rodrigo Paz va a decir es viejos políticos versus yo, ¿no? Entonces, son dos coordenadas básicamente en juego de distintos ciclos políticos, ¿no? Y yo creo que hay que ver cuál de esas va a ganar. Para mí también la tendencia va a favor de Rodrigo Paz. Después yo coincido con Simón en el sentido en que evidentemente las segundas vueltas son mayorías ficticias y eso siempre hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? De hecho, yo creo que además en nuestro entusiasmo por explicar Paz y Lara nos olvidamos que en realidad tampoco es una gran mayoría, ¿no? Y yo coincido ahí con Walter en que la sociedad, pero también el electorado está ahora prácticamente dividido en tres, ¿no? Y con porcentajes más o menos similares. Entonces yo creo que hay que relativizar eso de que hay ahí una construcción de hegemonía o algo parecido, no creo que eso no hay. Y de hecho, si uno piensa justamente en función a las coaliciones que hablábamos, en algún momento yo con otros colegas debatíamos eso y nos da la impresión que hasta se puede parecer un poco al Congreso peruano, no sé si ustedes conocen, ¿no? Ahí un grupo se reúne, arma su sigla, entra y luego cada quien negocia y busca su vida, ¿no? Ese es el problema, que vamos a poder tener grupos, personas, individuos, o sea, verdaderamente no hay, las ideologías se relajan, no hay filiación partidaria, ¿no? Un montón de fenómenos que pueden ser muy, muy, muy complicados para la gobernabilidad. Y lo último, con lo que preguntaba, me parece que era Cecilia, ¿por qué ahora sí se valida la democracia, ¿no? Yo creo que hay dos explicaciones. La primera es que casi todas las encuestas rastreaban que todos los bolivianos querían elecciones, porque han puesto sus expectativas en la elección como un momento de resolución de la crisis. Eso luego puede cobrar factura, pero había mucha expectativa para que se realicen las elecciones, ¿no? Y también, por ende, para tener gobierno y resultados. Ese es un elemento. Y el segundo elemento es precisamente la disolución del clivaje masismo y antimasismo, porque el clivaje fraude siempre estaba para el otro, y ahora resulta que gana un tercero. Entonces, a todos nos deja ahí, no hay nada que reclamar, y yo coincido ahí con lo que decía Daniel, además porque hay que considerar que no era una elección con resultados dicotómicos, sino que cada uno se estaba jugando distintas cosas en distintos espacios, y creo que cada uno a su modo ha logrado ser vencedor. Y de hecho yo me animaría a decir ahí, provocándoles un poquito, que parece que esta elección más bien fuera una derrota de los centros, ¿no? Por eso mi distancia con calificar a Paz como centro. ¿Por qué no gana entonces Samuel? ¿Por qué no gana entonces Andrónico, no? Entonces me da la impresión que esos son los que pierden, pero el resto de actores políticos a su modo, en sus pequeñas disputas, han salido ganando. Yo lo último que diría es que evidentemente tampoco hay que desmerecer el voto nulo. Yo creo que hay un votante ahí extrasistémico que ha quedado ahí y es bastante cohesionado, con capacidad de movilización, etcétera, pero me da la impresión que ahora Evo Morales se enfrenta a un nuevo escenario, porque bueno, la disputa respecto a Andrónico estaba más fácil, pero ahora tiene otro enemigo, Lara.
¿no? Eso es lo que estoy queriendo decir, ¿no? Porque a Evo Morales le conviene más que gane Tuto, porque redita el escenario de polarización y la cohesión. Pero ahora viene otro tipo de candidato con otro tipo de discurso para hablarle a tu votante, que también es conservador. Y les digo eso porque yo que paso a veces clases con lideresas sindicales, etcétera, me cuentan que en sus reuniones, por ejemplo, del propio MAS, ellas decidían que no iba a ser domingo porque ese día era misa de la iglesia evangélica. Eso está pasando. Entonces les estoy diciendo, un poco este cambio de las coordenadas políticas va a forzar también a los otros que se replanteen sus estrategias y hasta sus adversarios. Bueno, ahí me quedo. Muchas gracias por escuchar y por las preguntas también que siempre despiertan cosas. Gracias. Muchísimas gracias, Luciana. Gracias a todos los participantes, Gustavo, Natalia, Waltico y por supuesto los comentarios y las complementaciones que nos ha hecho Daniel. Agradecer a Marcos Escudero que haya inspirado esta convocatoria tan importante. Decirles que hemos superado después de mucho tiempo la cifra de los visitantes. Vamos a tomar en consideración el hecho de que hay una pregunta que hablaba de reformas electorales que se puede modificar precisamente para tratar de resolver los problemas que ha planteado Luis y quizás otros más, el modelo de representación, el modelo de elección, y eso ya trae otro problema, otra sesión y una discusión mucho más compleja. Decir también que se nota que el sujeto político indígena originario campesino ya no es el mismo, es un sujeto capitalista popular y eso nos está lanzando una serie de elementos sobre que ya les sirvió el MAS para la movilidad social, subieron, pero hoy día sus aspiraciones están en otra dirección y no necesariamente la dirección del comunitarismo pachamámico. Dicho esto, yo les agradezco que a nombre de Marcos Escudero su presencia y vamos a cerrar esta sesión porque nos hemos extendido muchísimo. Agradecer a Roberto Lacerna por la cooperación que siempre nos da con su plataforma tecnológica y vamos a tomar en cuenta las preguntas que nos han hecho por el chat, que creo que merecen una reflexión por parte del equipo de Marcos Escudero. Muchísimas gracias nuevamente y esperemos que mucha gente nos vaya a ver después a través de una forma diferida. Adiós, Simón. Adiós. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Chao.